edades comprendidas entre los 3 y los 70 años, dirigidos por 5 técnicos cualificados y homologados. 2 bronces en la Liga Nacional de Karate 2021 en la final masculina y femenina. Se considera un club pionero e innovador presidido por 3 presidentes a lo largo de su historia, siendo una mujer su presidenta en su última etapa, Jacinta Alegre. El mejor club, que es el Club de Fútbol Jaraíz Absoluta. En la número 15 ya consiguió liderar la clasificación. Le dio 4 empates y una sola derrota, números que le haría campeón de liga de la primera división extremeña Grupo 1. Proclamarse campeón le permitiría jugar los playoffs para el ascenso a tercera división. El Grupo C sería el único con 2 campeones de liga, Jaraíz y Val de la Calzada. La primera oportunidad de ascenso en nuestra historia se esfuma. Llegan las eliminatorias coperas, las cuales se disputan a un único encuentro y un campo neutral. Y aquí es cuando la afición empieza a hacerse notar, desplazándose en masa para arropar al equipo en cada encuentro. La primera oportunidad de ascenso en nuestra historia se esfuma. Llegan las eliminatorias coperas, las cuales se disputan a un único encuentro y un campo neutral. Y aquí es cuando la afición empieza a hacerse notar, pero tienen la oportunidad de jugar la Copa del Rey. En el Grupo D quedan emparejados los representantes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Canarias. Desde 1981 comienza a impartir sus primeras clases como técnico y formador de karate, formación que no duda en complementar y consolidar viajando a Madrid para poder impartir una enseñanza de calidad a sus alumnos. Primero, segundo, tercero y cuarto danes, y le encanta ver cómo pasan por sus clases varias generaciones de la misma familia. Campeonatos de Extremadura en las distintas categorías y modalidades, 6 medallas de plata en campeonatos nacionales y 3 bronces. Ahora en la categoría de mejor evento deportivo, el premio es para el Campeonato de España de Karate. Fue celebrado en el mes de noviembre, los días 7 y 8, en el pabellón municipal de deportes jalisceño, donde acogió a karatecas de todas las comunidades y puntos de España. Recoge el premio Daniel Timón, presidente de la Federación Extremeña de Karate. El mejor deportista femenina. El premio es para Andrea Rodríguez Salas, interminable de éxitos en el mundo de la escalada. Comenzó a escalar a los 6 años y desde pequeña ya empezó a destacar. En Madrid un segundo puesto, en Barcelona campeona, en Zaragoza el segundo puesto y en Pamplona se hizo con el segundo puesto en bloque, el cuarto en dificultad y el 13 en espera. Ha sido llamada para formar parte del equipo de tecnificación de escalada de Extremadura y convocada por la selección española de escalada sub-18. Deportista masculino, el premio es para Carlos Labrador Muñoz. Esa carrera deportiva dedicada a la pesca. Cuenta con títulos a nivel nacional e internacional. Sus comienzos fueron
inclusivo masculino, el premio es para Marlon López Pérez. Con varios títulos a nivel nacional. Marlon comenzó la temporada 2020 jugando en Segunda División Nacional con el equipo Tres Balcones de Torreorgaz de Cáceres. También forma parte del equipo paralímpico español de tenis de mesa en la concentración que tiene lugar en Priego, en la comunidad de Córdoba. En 2021 sigue participando con el equipo Tres Balcones de Torreorgaz en Segunda División, de la cual se están disputando actualmente los playoffs por el ascenso a Primera División Nacional en la ciudad de Huelva